Hay dos clases de monstruos en este desierto: el que te caza para matarte y el que te caza para que te mates tú mismo. El primero es casi una misericordia. Es una cosa de garras y dientes, una aberración contra la luz del sol que te encuentra, te destroza y termina con tu sufrimiento. Su terror es honesto, primitivo. El segundo es peor. Es paciente. Aprende tus miedos, se viste con tus recuerdos y te susurra al oído con la voz de aquellos que perdiste. Te ofrece una salida que parece un refugio, pero que en realidad es una tumba más profunda, una que tú mismo cavas. Llevo un año aquí aprendiendo esa diferencia, y ahora, atrapado en este silencio de roca, ya no sé a cuál de los dos le temo más. Mi vida se contrajo a las dimensiones de este remolque de aluminio, un horno bajo el sol de Chihuahua y un congelador bajo sus estrellas. Sobre la pequeña mesa de formica, la única foto que conservo me mira con una acusación silenciosa. Sofía, mi hermana, sonriendo con sus 14 años, el mismo día que desapareció. La culpa es una presencia física, un peso en mi pecho que me dificulta respirar el aire denso y polvoriento. Mateo dice que me estoy matando, que debo irme, que Sofía no querría esto, pero él no entiende. Él no estaba allí. Él no fue quien se distrajo por 5 minutos, 5 estúpidos minutos que se convirtieron en un abismo de un año. El desierto mismo parece guardar el secreto. Cada duna, cada cacto retorcido, cada roca erosionada por el viento se siente como un testigo mudo. Por las noches, cuando el generador se apaga y el silencio se vuelve absoluto, escucho. Escucho más allá del siseo del viento, más allá del crujido ocasional de la arena. Busco un eco, una señal, cualquier cosa que me diga qué pasó. Los lugareños de la aldea más cercana, a 2 horas de aquí, hablan en susurros de los desaparecidos, de sombras que vuelan en la noche sin luna. Hablan del hombre polilla, un mal augurio con ojos de fuego que precede a la tragedia. Yo solía burlarme de esas historias. Ahora son mi única guía. Mateo llegó hace un mes, con su camioneta llena de agua y comida enlatada, y una mirada de profunda preocupación. Es mi ancla a un mundo que ya no siento que me pertenezca. Intenta hablarme de fútbol, de música, de cualquier cosa que no sea el rostro de Sofía, o las leyendas que colecciono como un loco. Pero sus esfuerzos son inútiles. Mi mente siempre vuelve aquí, a este tramo de nada, a la entrada oscura de la vieja mina de plata que se traga la luz del atardecer. La mina silenciosa, la llaman. Dicen que los mineros que entraron hace un siglo nunca salieron. Dicen que la montaña tiene hambre. El calor es un enemigo constante. Se filtra por las rendijas del remolque, se adhiere a la piel, vuelve los pensamientos lentos y pegajosos. Paso horas mirando mapas topográficos, marcando áreas de búsqueda que ya he recorrido una docena de veces. Mateo intenta ayudar, pero su lógica choca con mi obsesión. Javier es un desierto. La gente se pierde, se deshidrata. Es una tragedia, pero es una tragedia natural, me dijo ayer, su voz cargada de una frustración que apenas contenía. No le respondí. ¿Cómo explicarle que lo que se llevó a Sofía no fue natural? ¿Cómo describir la sensación que tuve ese día? Un frío antinatural en pleno agosto, justo antes de darme cuenta de que ya no estaba. A veces, por la noche, me siento afuera y miro la entrada de la mina. Es un ojo negro en la ladera de la montaña, una promesa de respuestas y de olvido. Mateo me prohíbe acercarme. Es inestable, Javi. Es un suicidio. Pero la mina me llama. Siento que la verdad de Sofía no está en la superficie, bajo el sol abrasador, sino en la oscuridad, en el corazón frío de la tierra. Es una atracción mórbida.
una fascinación por el abismo que me consumió a mí tanto como se la llevó a ella. Mateo cree que estoy perdiendo la cabeza. Quizás tenga razón. He empezado a notar cosas, pequeños detalles que se sienten fuera de lugar. Un círculo de piedras perfectamente formado que no estaba allí el día anterior. El aullido de los coyotes que se corta de forma abrupta, todos a la vez, como si una mano gigante hubiera silenciado el desierto. Mateo lo atribuye al estrés, a la deshidratación, a mi mente jugándome una mala pasada. Pero yo sé lo que siento. Es la misma sensación de aquel día, una quietud expectante, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando a que el depredador dé el primer paso. La foto de Sofía sigue ahí, en la mesa. Su sonrisa es un recordatorio constante de mi fracaso. Vine aquí para encontrarla, o al menos para encontrar una respuesta que me permitiera vivir. Pero el desierto no da respuestas, solo ofrece más preguntas y un silencio que poco a poco se va llenando con el sonido de tus propios miedos. Mateo quiere que nos vayamos la próxima semana. Yo asentí, pero ambos sabemos que es una mentira. No puedo irme, no hasta que sepa qué sombra se la llevó. Esta noche, el viento ha cesado por completo. No hay ni un solo sonido. Es un silencio denso, pesado, antinatural. Mateo está nervioso. Puedo verlo en la forma en que sus ojos se mueven hacia la ventana del remolque. Yo también lo siento. Es la calma que precede a la tormenta, la quietud antes de que el cazador se revele. Y me pregunto, mientras la oscuridad se vuelve total, si la revelación que busco será la que me libere, o la que finalmente me arrastre al mismo abismo que se tragó a mi hermana. La noche cayó como un sudario de terciopelo negro, sin una sola estrella que perforara el manto de nubes bajas. El generador, que normalmente zumbaba con una monotonía reconfortante, había tosido y muerto hacía una hora, sumiéndonos en un silencio tan profundo que podía sentir el latido de mi propio corazón en los oídos. Mateo y yo estábamos sentados afuera, en sillas plegables, sin hablar. El aire, normalmente un horno incluso después del atardecer, tenía un filo frío, una helada que no pertenecía a este clima. Era el mismo frío que recordaba del día en que Sofía desapareció. Se me erizó la piel de los brazos, y no fue por la temperatura. Fue entonces cuando lo sentimos. No fue un sonido, no al principio. Fue una vibración, una frecuencia baja y resonante que parecía nacer del suelo y trepar por las patas de la silla, por mi espina dorsal, hasta instalarse en mi esternón. Era un zumbido que no se oía con los oídos, sino con el pecho. Una presión sorda que hacía que el aire se sintiera espeso y difícil de tragar. Miré a Mateo. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la oscuridad más allá del débil círculo de luz de nuestra linterna de queroseno. Él también lo sentía. Mi paranoia ya no estaba sola. El silencio se rompió, pero no de una manera natural. Los grillos, los insectos nocturnos, la vida diminuta del desierto que siempre proporcionaba una banda sonora sutil, se habían callado por completo. Era un vacío auditivo, una ausencia tan total que resultaba ensordecedora. La vibración en mi pecho se intensificó, y con ella llegó una oleada de pavor irracional, un instinto de presa que gritaba que huyera, que me escondiera. Mis músculos se tensaron, listos para correr, pero mis pies parecían clavados en la arena seca. Mateo estaba igual de paralizado, su rostro una máscara pálida a la luz parpadeante de la lámpara. Y entonces, en la cresta de la duna más lejana, a unos 200 metros de nosotros, aparecieron 2 puntos de luz roja, incandescentes como las brasas de un fuego moribundo.
no reflejaban nuestra luz. Brillaban con una propia, interna y maligna. Estaban demasiado separados para pertenecer a cualquier animal conocido y flotaban a una altura imposible, al menos a 3 metros del suelo. Mientras mirábamos, hipnotizados por el horror, una silueta se dibujó a su alrededor, una forma oscura y rota contra el cielo nublado. Era alta, delgada, con algo que parecían grandes alas plegadas a su espalda. La figura permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. No se movía, no hacía ningún sonido, solo nos observaba con aquellos ojos de fuego. El zumbido en mi pecho se convirtió en un dolor agudo y el miedo se transformó en algo más. Certeza. Era él, el hombre polilla, la criatura de las leyendas, el presagio de la muerte. No era una historia para asustar a los niños. Era real y estaba mirándonos. Sentí que me estaba evaluando, sopesando mi miedo, saboreándolo desde la distancia. Mi mente gritaba, pero mi boca no podía emitir un solo sonido. De repente, tan rápido como aparecieron, las luces rojas se apagaron. La silueta se disolvió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El zumbido en mi pecho cesó y el aire volvió a ser respirable. Un segundo después, el coro de los grillos regresó de golpe, tan fuerte y repentino que ambos nos sobresaltamos. Era como si alguien hubiera pulsado un interruptor, devolviendo el sonido al mundo. Mateo soltó un suspiro tembloroso y se pasó una mano por la cara, que estaba cubierta de un sudor frío. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, su voz ronca por el miedo. No pude responderle. Mi garganta era un nudo de terror. Me levanté, tropezando con mis propios pies, y corrí hacia la seguridad del remolque, cerrando la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Mateo me siguió, sus movimientos torpes y asustados. Nos quedamos allí, en la oscuridad del remolque, escuchando el sonido de nuestras propias respiraciones agitadas, mientras el mundo exterior volvía a fingir que era normal. Pero ya nada era normal. La línea entre mis miedos y la realidad se había borrado para siempre. La validación que buscaba había llegado de la forma más aterradora posible. Ya no se trataba de encontrar a Sofía, se trataba de sobrevivir a lo que se la había llevado. Mateo ya no me miraba como si estuviera loco. Me miraba con el mismo terror que yo sentía, el terror de saber que no estábamos solos en la inmensidad del desierto y que lo que nos acompañaba no era humano. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en silencio, con un viejo machete oxidado entre nosotros, saltando ante cada crujido, cada silbido del viento. La seguridad del remolque se sentía ahora como una ilusión frágil, una lata de sardinas esperando a ser abierta. El incidente no había sido un ataque, sino una advertencia, una presentación. Y mientras el amanecer teñía el horizonte de un gris enfermizo, una pregunta se clavó en mi mente, una pregunta que me aterrorizaba aún más que los ojos rojos. Si esa cosa solo venía a anunciarse, ¿qué clase de horror estaba por venir? Los días que siguieron al avistamiento se convirtieron en un asedio silencioso. La criatura no volvió a mostrarse de forma tan clara, pero su presencia era una constante, un peso invisible que aplastaba el aire a nuestro alrededor. El terror ya no era un pico agudo de adrenalina, sino un veneno lento que se infiltraba en nuestros huesos. Durante el día, el sol nos mantenía prisioneros en el remolque, pero la noche pertenecía a la criatura. Empezó con sonidos. Un arañazo agudo y metálico en el techo del remolque, como si unas garras enormes probaran la resistencia del aluminio. Sucedía a la misma hora, justo después de la medianoche, y nos dejaba despiertos y sudorosos hasta el amanecer.
Mateo, que siempre había sido el pragmático, se desmoronaba lentamente. Intentó racionalizarlo al principio. Animales, el viento, la dilatación del metal. Pero sus explicaciones se volvían cada vez más débiles, su voz menos convencida. Empezamos a ver cosas en la periferia de nuestra visión. Bultos oscuros que se movían con una velocidad antinatural entre las dunas, siempre justo en el borde del campo visual, desapareciendo en el instante en que girábamos la cabeza. El desierto, que una vez me pareció un espacio abierto de posibilidades, se había convertido en una jaula sin barrotes. La paranoia se convirtió en nuestra rutina. Sellamos la única ventana del remolque con cinta adhesiva, pero eso solo nos hacía sentir más atrapados. Cada salida para buscar agua o revisar el perímetro se convertía en una misión peligrosa, con uno de nosotros vigilando mientras el otro trabajaba, ambos con los nervios a flor de piel. Dejamos de hablar del futuro, de volver a casa. Nuestras conversaciones se redujeron a susurros urgentes sobre ruidos, sombras y planes de defensa que ambos sabíamos que eran inútiles contra algo como aquello. El rostro de Sofía en la foto parecía mirarme ahora con lástima. Una noche, la curiosidad o la estupidez vencieron mi miedo. Había un silencio absoluto, más profundo de lo normal, y sentí la necesidad de saber si estaba ahí fuera. Con mucho cuidado, despegué un trozo de la cinta adhesiva de la ventana y miré hacia la oscuridad. Mi corazón se detuvo. Allí estaba, agachado junto a nuestro viejo tanque de agua, a no más de 30 metros. La luz de la luna, pálida y fantasmal, lo iluminaba lo suficiente para ver los detalles. Era peor de lo que había imaginado. Su piel no era piel, sino un exoesqueleto quitinoso de un color gris enfermizo, como el de una polilla gigante. Sus extremidades eran largas y delgadas, con articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. No tenía un rostro discernible, solo una superficie lisa de la que emergían aquellos dos ojos rojos y brillantes. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada. La criatura levantó una de sus extremidades delanteras, una garra larga y afilada, y la pasó lentamente por el metal oxidado del tanque de agua, produciendo un chirrido agudo que me llegó a través del cristal. Parecía saber que lo estaba mirando. Inclinó su cabeza en mi dirección, y aunque no tenía boca, sentí que me estaba sonriendo. Fue un acto de pura intimidación, una demostración de poder. Me aparté de la ventana de un salto, con el corazón martilleándome en la garganta, y me acurruqué en un rincón del remolque, temblando incontrolablemente. Esa fue la noche en que Mateo se rompió. Me encontró temblando y me sacudió por los hombros, su rostro descompuesto por el pánico. «No podemos seguir así, Javier», gritó, su voz un susurro desesperado. «Esta cosa nos está cazando, nos está volviendo locos. Nos matará aquí fuera, o nos moriremos de miedo». Sus ojos se posaron en la distancia, en la silueta de la montaña que se recortaba contra el cielo nocturno. Sus ojos se fijaron en la entrada de la mina. «Allí», dijo, su voz apenas audible. «Piedra. Una sola entrada. Podemos bloquearla. Es más seguro que esta lata». Yo sabía que era una idea terrible. Las historias, el instinto, todo en mí gritaba que la mina era un lugar aún peor. «No, Mateo. Las leyendas». Empecé a decir, pero me interrumpió, su pánico transformado en una determinación febril. «Al diablo con las leyendas. Las leyendas están arañando nuestro techo ahora mismo. Prefiero enfrentarme a fantasmas de mineros que a esa cosa». Su miedo era tan palpable, su lógica tan desesperada, que por un momento pareció tener sentido.
El remolque se había convertido en una trampa mortal, y la mina, con su promesa de paredes sólidas, parecía un santuario. Empacamos lo poco que teníamos en menos de 10 minutos. Linternas, agua, el machete, la foto de Sofía. Cada segundo que pasábamos afuera, bajo el cielo abierto, era una tortura. Sentía los ojos rojos fijos en mi espalda, observando cada uno de nuestros movimientos. Corrimos por la arena, tropezando en la oscuridad, con el único objetivo de alcanzar la boca negra de la mina. No miramos atrás, no nos atrevimos. El hombre polilla no nos persiguió. No necesitaba hacerlo. Al llegar a la entrada de la mina silenciosa, un aliento de aire frío y húmedo salió de su interior. Un olor a tierra mojada y a olvido. Era un alivio del calor seco del desierto, pero traía consigo un tipo de frío diferente, un frío antiguo y profundo. Mateo forzó una sonrisa, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a mí. «¿Ves, Javi? Estaremos a salvo aquí». Pero al cruzar el umbral y dejar atrás la noche del desierto para adentrarnos en una oscuridad aún más profunda, un pensamiento terrible se apoderó de mí. El hombre, polilla, no nos estaba cazando, nos estaba pastoreando, nos estaba llevando exactamente a donde quería que fuéramos. La oscuridad dentro de la mina era total, una negrura tan densa que parecía tener peso y textura. La luz de nuestras linternas cortaba conos temblorosos en la penumbra, revelando paredes de roca húmeda que brillaban con vetas de pirita, el oro de los tontos. El aire era pesado, cargado con el olor a metal oxidado, y a un silencio que ningún lugar en la superficie podría igualar. Era un silencio sepulcral, el silencio de las cosas muertas y enterradas. El sonido de nuestras propias pisadas y respiraciones resonaba de forma antinatural, amplificado por la acústica de la cueva. Nos sentíamos como intrusos en una tumba sagrada. Establecimos un pequeño campamento a unos 20 metros de la entrada, en un recodo donde el túnel principal se ensanchaba. Desde allí podíamos vigilar la entrada, que ahora era un rectángulo de un gris pálido contra la noche. Mateo parecía más tranquilo. La solidez de la roca a nuestro alrededor le había devuelto algo de su antigua confianza. «Podemos bloquear la entrada con estas vigas viejas», dijo, señalando unos maderos podridos apilados contra una pared. «Nada entrará aquí». Quería creerle, pero el frío que sentía no provenía del aire de la mina. Mientras yo organizaba nuestras escasas provisiones, Mateo, con su recién recuperado sentido del deber, decidió explorar un poco más. «Voy a revisar ese túnel lateral», anunció, apuntando con su linterna hacia una abertura más pequeña a nuestra derecha, solo para asegurarnos de que no haya otra salida o de que no haya nada esperándonos. Le advertí que no se alejara, que permaneciera a la vista, y él asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No te preocupes, Javi, solo un vistazo rápido». Y con eso, su cono de luz se adentró en la oscuridad del túnel secundario. Vi cómo su luz se hacía más pequeña y distante, su silueta encogiéndose hasta que fue engullida por completo por la oscuridad. Me senté sobre una roca fría, con el machete en mi regazo, y esperé. El tiempo en la mina se movía de forma diferente. 1 minuto se sentía como 10. El único sonido era el goteo rítmico del agua en algún lugar profundo de la cueva, un metrónomo que marcaba mi creciente ansiedad. Pasaron 5 minutos, luego 10. La pequeña abertura del túnel lateral permanecía obstinadamente negra. «Mateo», grité, mi voz sonando extrañamente delgada en el vasto silencio. Solo el eco me respondió, una versión distorsionada y burlona de mi propia voz que rebotaba en las paredes y se perdía en la profundidad. «Mateo, vuelve ya».
Silencio. Un silencio tan absoluto que podía oír el zumbido de la sangre en mis oídos. El pánico empezó a trepar por mi garganta, frío y afilado. El alivio que habíamos sentido al entrar en la mina se había evaporado, reemplazado por un tipo de terror mucho más íntimo y claustrofóbico. Me levanté, con la linterna temblando en mi mano. La elección era simple y terrible: quedarme solo en la oscuridad, esperando, o adentrarme en el mismo túnel que se había tragado a mi amigo. Apunté mi linterna hacia la abertura. El túnel era estrecho. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. El suelo estaba cubierto de un polvo fino y resbaladizo. Cada paso que daba parecía una profanación. El aire aquí era aún más frío y olía a algo más que tierra húmeda. Olía a descomposición, a algo orgánico y antiguo. Llamé su nombre una y otra vez, cada vez más desesperado. Mi voz se perdía en el laberinto de piedra. Avancé despacio, barriendo con el haz de luz de lado a lado. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas de arañazos, no de herramientas de minería, sino de algo con garras, algo que había intentado excavar en la roca sólida. El miedo se asentó en mi estómago como una piedra de hielo. Este lugar no era un refugio, era una madriguera. Después de lo que parecieron horas, cuando ya estaba a punto de darme la vuelta, convencido de que Mateo se había perdido o algo peor, lo oí. Era un sonido débil, casi imperceptible, ahogado por la distancia y la roca. No era la voz de Mateo, era un sollozo bajo y lastimero que conocía mejor que mi propio nombre. Un sonido que había escuchado 1000 veces en mis pesadillas durante el último año. Era la voz de una niña asustada. Era la voz de Sofía. «Javi», susurró el eco en la oscuridad. «Ayúdame, tengo frío». Mi corazón se detuvo y luego se lanzó a un galope frenético. La razón, el miedo, todo se desvaneció, reemplazado por una oleada de esperanza tan dolorosa que casi me dobló en dos. Sin pensar, sin dudar, corrí hacia el sonido, hacia la voz de mi hermana, adentrándome aún más en el corazón oscuro y hambriento de la mina silenciosa. La voz de Sofía me guiaba como un faro en la oscuridad, un canto de sirena que ahogaba toda lógica. Corrí por el túnel sinuoso, tropezando con rocas sueltas, con el haz de mi linterna rebotando frenéticamente en las paredes. El sollozo se hacía más claro, más cercano. «Javi, date prisa, está oscuro». Cada palabra era una aguja en mi corazón, una mezcla perfecta de la esperanza más dulce y el terror más profundo. Sabía que no podía ser real. Una parte de mi cerebro gritaba que era una trampa, pero el anhelo de que lo fuera era demasiado poderoso. Una droga que anulaba cualquier instinto de supervivencia. El túnel terminaba en una pequeña cámara, una especie de socavón excavado toscamente en la roca. La entrada estaba bloqueada por unas viejas y gruesas tablas de madera, clavadas a la pared con herrajes oxidados. El sollozo de Sofía venía de detrás de esa barrera. «Estoy aquí, Javi. Sácame de aquí». Sin pensarlo, me lancé contra las tablas, usando el machete como palanca. La madera, podrida por la humedad, crujió y se astilló. La adrenalina me daba una fuerza que no sabía que tenía. Mi único pensamiento era llegar a ella, abrazarla, decirle que lo sentía. Cuando la última tabla cedió, apunté la linterna hacia el interior. El espacio era pequeño, apenas un nicho en la roca, y allí, en el rincón más alejado, había una figura acurrucada. No era Sofía, era Mateo. Estaba hecho un ovillo en el suelo, abrazándose las rodillas, temblando violentamente. Su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos desorbitados por un terror que iba más allá de la comprensión. Levantó la vista hacia mi luz.
parpadeando como si saliera de un trance. Javier, susurró, su voz rota. Me arrodillé a su lado, confundido y horrorizado. Mateo, ¿qué ha pasado? ¿Oíste? No pude terminar la frase. Él asintió frenéticamente, las lágrimas surcando el polvo de su cara. La oí. La voz de Sofía. Me llamó. Dijo que estaba atrapada aquí. Entré y las tablas se cerraron solas. No había nadie. Era una trampa, Javi. Algo estaba jugando con nosotros. Me agarró del brazo. Su fuerza era la de un hombre desesperado. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Ayudé a Mateo a ponerse en pie. Todavía temblaba, pero la urgencia de escapar le daba algo de firmeza. Nos giramos hacia la salida de la pequeña cámara, listos para correr sin mirar atrás. Y fue entonces cuando los oímos. Pasos. Unos pasos lentos y deliberados que se acercaban por el túnel principal. No eran los pasos arrastrados y temblorosos de un hombre asustado. Eran tranquilos, seguros, metódicos. Nos quedamos helados. El haz de mi linterna apuntando al túnel oscuro del que venía el sonido. Los pasos se detuvieron justo fuera del alcance de mi luz. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Un silencio cargado de una inteligencia malévola. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la cosa que estaba ahí fuera podía oírlo. Aferré el machete con más fuerza, preparándome para lo peor. Mateo se escondió detrás de mí, sollozando en silencio. Y entonces una voz habló desde la oscuridad. Una voz que conocía tan bien como la mía. Era la voz de Mateo. Javier, aléjate de esa cosa, dijo la voz, tranquila y racional. Era el tono que Mateo usaba cuando intentaba calmarme de uno de mis ataques de pánico. Era su voz, sin el temblor del miedo, sin la desesperación. Era su voz en su estado más puro y lógico. No sé qué te dijo esa criatura que encontraste ahí dentro, pero yo soy el verdadero Mateo. Me perdí en otro túnel. Esa cosa me atacó, me imitó. Sal de ahí despacio. Estoy aquí para ayudarte. Mi mundo se inclinó sobre su eje. La linterna tembló en mi mano, su luz oscilando entre el rostro aterrorizado del Mateo que estaba a mi lado y la oscuridad vacía de donde provenía la voz. El Mateo a mi lado negó con la cabeza. El pánico en sus ojos era absoluto. No le escuches, Javi. Es una mentira. Soy yo. Te lo juro, suplicó en un susurro. La voz del túnel continuó. Su calma era lo más aterrador de todo. Sé lo que oíste para llegar hasta ahí, Javier. Uso a Sofía. Usa nuestros miedos. Usa tu cabeza. Esa cosa es un nido de ecos y mentiras. Sal y podremos escapar juntos. Estaba atrapado. Un Mateo temblaba a mi lado, su miedo tan real que podía olerlo. El otro Mateo me hablaba desde la oscuridad, su lógica un bálsamo tentador para mi mente fracturada. Uno de ellos era mi amigo. El otro era una monstruosidad que se alimentaba del dolor. Una criatura que había profanado la memoria de mi hermana para atraparnos en su guarida. El hombre polilla nos había llevado a la mina. Pero el verdadero depredador era este, el cambiante, el ladrón de voces y de confianza. Y ahora me ofrecía una elección imposible. El tiempo se detuvo. El universo se contrajo a ese pequeño túnel, a la luz temblorosa de mi linterna y a la elección que pesaba sobre mi alma como una losa de granito. El haz de luz bailaba, iluminando alternativamente el rostro pálido y sudoroso del Mateo que se aferraba a mi brazo, y luego la negrura insondable de donde emanaba la otra voz, la voz calma y serena. Cada respiración era un esfuerzo. El aire frío de la mina quemaba mis pulmones. El goteo distante del agua era el único sonido, un reloj que marcaba los últimos segundos de mi cordura. El Mateo a mi lado, mi amigo, mi ancla,
el que había venido a salvarme de mí mismo, me miraba con una súplica desnuda. Sus ojos, los mismos ojos que habían visto conmigo el horror del hombre polilla, ahora reflejaban un terror puro, el terror de un animal atrapado. «Javier, por favor», gimió, su voz apenas un hilo. «Soy yo. Mírame. Soy yo». Su miedo era tangible, una vibración que pasaba de su mano a mi brazo. Se sentía real. Su pánico se sentía honesto. ¿Podría un monstruo fingir un terror tan abyecto? Desde la oscuridad, la otra voz habló de nuevo. Su paciencia era una forma de tortura. «Piensa, Javier, ¿cómo llegaste aquí? Te atrajo con la memoria más dolorosa que tienes. ¿Y qué encontraste? A él, ya asustado, ya listo para contarte una historia. Es un cebo perfecto. Es lo que hace. Confía en lo que sabes, no en lo que ves en este lugar de engaños». La lógica era impecable, cortante. Apelaba a la parte de mí que había pasado un año analizando, buscando patrones, tratando de encontrar sentido en la locura. ¿Cómo podía el verdadero Mateo haber caído en la misma trampa que casi me atrapa a mí? Miré la mano que me agarraba, la mano de Mateo. Recordé esa misma mano dándome una palmada en la espalda en el funeral de mi padre. Recordé esa mano ayudándome a cargar cajas cuando me mudé. Recordé esa mano extendiéndome una cerveza fría en noches mejores, mucho antes de que el desierto nos tragara. Pero luego miré sus ojos y vi el reflejo de mi propia linterna, y por un instante, solo por un instante, parecieron vacíos, dos pozos oscuros que absorbían la luz. ¿O era solo mi mente, fracturada por el miedo, proyectando mis propias dudas? «Tenemos que irnos, Javier. Los dos», susurró la voz del túnel. «Ahora. No lo dejes, Javi. Si me dejas aquí, me matará», sollozó el hombre a mi lado. Dos súplicas, dos promesas, una de salvación, la otra de lealtad. Liberar al hombre a mi lado podría ser liberar a mi amigo, o podría ser desatar al monstruo sobre mí. Abandonarlo podría ser salvarme, o podría ser condenar a mi mejor amigo a una muerte horrible en la oscuridad, convirtiéndome en el monstruo yo mismo. Recordé la frase con la que empecé este viaje mental. Hay dos clases de monstruos, el que te mata y el que hace que te mates tú mismo. El hombre polilla, con sus garras y sus ojos de fuego, era el primero. Nos cazó, nos asustó, nos llevó a este agujero, pero su trabajo había terminado. Ahora era el turno del segundo monstruo, el cambiante, y su método era infinitamente más cruel. No usaba garras, usaba el amor, la culpa, la amistad. Te presentaba un espejo roto y te obligaba a elegir qué reflejo era el real, sabiendo que la propia elección te destrozaría. El machete se sentía pesado en mi mano. Podía usarlo. Podía atacar a la figura a mi lado, apostando a que la voz en la oscuridad era la verdadera. O podía darle la espalda a la voz, tomar la mano temblorosa de mi amigo y correr, apostando a que su miedo era genuino. Ambas opciones eran un salto al abismo. Ambas terminaban en sangre, ya fuera la suya o la mía. El silencio se extendió, y supe que el monstruo, fuera cual fuera, estaba disfrutando de mi parálisis. No sé cuánto tiempo permanecí así, atrapado entre un amigo aterrorizado y una voz amiga. El final de mi historia no es una carrera desesperada ni una lucha sangrienta. Es este momento, este silencio, este pasillo oscuro en el vientre de la tierra, la linterna en mi mano temblando, el machete frío contra mi palma, y una elección que no puedo hacer, porque en el corazón de la mina silenciosa, el verdadero monstruo no me atacó. Me ofreció una elección, sabiendo perfectamente que cualquier respuesta, cualquiera de ellas, sería mi tumba.